pero al cierre del ejercicio, ¿verdad? Y que podemos, porque Entonces, no, ajá. Buenas noches. En minutos vamos a empezar. Vamos a tratar de que la mayoría de los colegas estén presentes para poder iniciar nuestro conversatorio de hoy. Así que muchas gracias por conectarse y por confiar también en nosotros. En breve vamos a estar iniciando.
Buenas noches. En honor a todos los que ya se pudieron sumar puntualmente, vamos a dar inicio a este conversatorio. Antes que nada, quiero volver a saludar a todos los colegas que se están uniendo y que van a ver segurito después la grabación. Y realmente, haciendo un poco de introducción, esta RG 49 viene de alguna manera a muchos y creo que a la mayoría de lo que llevamos IRE general a pensar seriamente en lo que estamos haciendo en la contabilidad. Y hoy me decían, profe, con esta RG 49 ya quiero dejar la contabilidad. Hoy vamos a hacer un conversatorio y se van a dar cuenta que realmente no es tan así como se parece. Sí, hay varios cambios. Realmente no digo cambios, sino más detalles que tenemos que hacer. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir este conversatorio con un colega que también abraza la profesión de Derecho sobre todo y va a estar con nosotros hoy, el profe José Ovejero. Bienvenido, profe. Voy a dar inicio a los que estamos muchísimos em, que, que tienen que entrar. Voy a mirar un ratito si me tienen paciencia. Ahí está. Bueno, en minutos le voy a dar la palabra al profe José. Muchos colegas ya conocen de él y para los que no, hoy también van a conocer, pero volviendo un poquitito a nuestra RG, lo más importante, y creo que hoy el contribuyente se pregunta es, ¿para qué rayos hizo esta RG 49? Realmente, y quizás muchos no van a coincidir conmigo, pero en la práctica, y no digo todos, muchos llevan sus utilidades de manera clandestina. Me tocó ver un caso específico, evidente, no son todos, pero hoy la administración tributaria está desconfiando mucho de nuestros resultados acumulados. Por eso, ¿qué hace la administración? Lanza una RG que en principio tenía que ser un proyecto de ley, pero les cuento que está todavía en tratativas el proyecto de ley para limitar todo lo que son utilidades. No se pudo todavía en principio, pero por eso la administración tributaria tiene la facultad de reglamentar o quitar medidas administrativas, como esta que vamos a ver hoy. ¿Y a quiénes afecta? Y realmente a los contribuyentes del IRE, sobre todo a los que presentan estados financieros bajo la obligación 948. Algo y muy importante que leí en estos días, con esta RG se crea un nuevo impuesto, en realidad no. Lo que hace es el control. ¿Recuerdan el decreto del IDU para los que empezamos en reforma tributaria que hablaba de ese famoso préstamo al dueño? Eso que la administración puede creer que es utilidades, pero en realidad no lo es. Bueno, hoy va a hay varias notificaciones que me pasaron varios colegas donde ya están recibiendo. Y bueno, la administración después de 5 años está haciendo el control, que quizás hoy no estemos de acuerdo, pero es lo que tenemos hoy. Así que no se crea ningún impuesto y se aplica. Después voy a darle la palabra al profe José, que él desde el ámbito legal va a compartir con nosotros también su experiencia desde cuándo se aplica. Como tributarista, y estaba hablando con colegas hace poco, la administración toma el periodo 2025, y me van a decir, pero no puede ser retroactivo y toda esa cuestión que solemos hablar.
pero para la administración el vencimiento es lo que importa. Por más que en el ámbito legal podamos discutir, por eso ellos quitaron una resolución ahora mismo, mucho antes de que esté venciendo los estados financieros. Entonces, ¿qué dice esta RG? Que aplica para el ejercicio cerrado de este 2025 en adelante. Esto es básicamente lo que puede decir la RG 49 y vamos a escucharle a nuestro invitado especial. Profe José, te escuchamos mientras voy a dar más acceso a más colegas que están esperando también escucharte. Hola, profe, Voy a muchas gracias dejarte por la compartir invitación. pantalla, profe. Sí, sí, y si me podés nombrar como co-hospedador, creo que ahí voy a poder compartir también. Bueno, un ratito. La profe Sofi soy, Sofía soy. Sí, Estoy desde la copu de mi hija nomás. ahí te hice anfitrión, profe. Ah, ok, bueno, genial. Ahí dice que hay gente que tengo que darle Y entrada también. mucha gente está pendiente, Y así de que repente, sí, ahí ya le estoy dando entrada también a las personas, genial. Bueno, ahí creo que me aparece, sí, me aparece share. A ver si hay más personas para dar entrada. Sí, ahí. compartí nomás, profe, después voy a tratar de reclamar otra vez el Sí, creo que anfitrión. se puede hacer co-anfitrión también, como para que los dos seamos, entonces también ahí vos podés darle entrada a la gente. Sí, ahí se ve, súper bien. Ya, genial. Bueno, antes que nada, buenas tardes, noches para todos. Como dijo la profe Carmen, mi nombre es José Ovejero y voy a estar con ustedes para hablar un poquitito acerca de esta novedad que tenemos en materia impositiva contable, este regalo que nos dio la Administración Tributaria antes de las Pascuas. La resolución general 49. Creo que el destino quiso que sea también la 49, ¿verdad? Porque recuerdan que justamente también la resolución en este caso que establecía la obligatoriedad de presentación de estados financieros, también era 49, solamente que el año 2014. Y ahora tenemos más de 10 años después otra resolución 49 que vino a mover un poco el avispero otra vez en materia de presentación de estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en materia de esta resolución como novedad? Como dijo la profe Carmen, en realidad no estamos hablando de un nuevo impuesto. Tampoco podemos hablar de que hoy en día la administración tributaria nos va a obligar a que de alguna forma decidamos qué vamos a hacer con nuestra utilidad desde el punto de vista de la distribución, por ejemplo, o desde el punto de vista de la capitalización, sí o sí. No, no va por ahí esta normativa. Hoy en día esta normativa lo que sí nos obliga es a proveer una información a la administración tributaria que anteriormente no estaba dentro de las notas de los estados contables, por lo menos no de la manera como hoy día nos están pidiendo. Entonces, no es una nueva obligación primaria, no una obligación de, en este caso, pago de impuestos, pero sí una nueva obligación formal. Podemos hablar de alguna forma de que esto es retroactivo, se está aplicando a sobre un periodo ya terminado, un periodo ya finalizado, que es el 2025. Sí, claro que sí se puede hablar de una retroactividad de esta norma, porque si bien es cierto, el vencimiento no se produjo todavía, sí ya se produjo el cierre del ejercicio fiscal y en este caso no teníamos esta normativa vigente al cierre del ejercicio fiscal. Inclusive hasta dentro del ejercicio uno puede discutir también si es o no es retroactivo. Siempre lo ideal sería que las normas rijan para el futuro, no para dentro de lo que ni siquiera un periodo de ejercicio fiscal. Entonces, si la administración tributaria quería hacer esto como tendría que haber sido, ¿verdad? Desde el punto de vista constitucional, inclusive tenía que haber sido ni siquiera para el 2026, tendría que haber sido para el 2027, pero bueno, no pasó eso, ¿verdad? Esto aparece porque la administración tributaria se dio cuenta de algo, se dio cuenta de que las empresas están acumulando sus utilidades en una cuenta que se llama reserva facultativa. Esa cuenta que se llama reserva facultativa no implica una distribución de utilidades propiamente desde el punto de vista de lo que es el pago del IVA. Es básicamente como un ahorro dentro de la empresa porque no sale del patrimonio neto esa utilidad,
no se produce el nacimiento de la obligación del IDU, no se produce retención del IDU, nada de eso. Entonces, el fijo no toca una parte de esa utilidad. Entonces, hay un problema, ustedes saben, ¿verdad? Porque se lee las noticias, además hay un problema también de, no sé si llamarle déficit, pero sí de que la recaudación no está haciendo lo que se está esperando y los gastos apuran, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la administración tributaria necesita ingresos. Y sabe que el hecho de poner en vigencia nuevos impuestos va a ser un poco difícil, ¿verdad? Entonces, la alternativa que tiene es controlar lo que ya tiene y recaudar más. Y una de las alternativas que vieron es esta, es justamente ver la cantidad de utilidades que tienen las empresas, que en este caso son utilidades que, repito, no estaban pagando el IVA y que hoy en día estaban todavía siempre dentro del patrimonio neto. Podemos discutir o no si en realidad la plata salió o no salió de la empresa. Eso en realidad necesita de una auditoría, en este caso, de cada contribuyente para ver si efectivamente la plata salió o no salió. Porque sí, como dijo la profe Carmen, puede ser que haya algunos casos en los cuales efectivamente se produzca ni siquiera una ilusión, sino que una evasión impositiva, donde efectivamente la empresa hizo una distribución encubierta y eso está un poco oculto dentro de la contabilidad, ¿verdad? Eso es aparte. Pero sin tener en cuenta eso, todo lo que estamos hablando hoy en día de esta información que tenemos que dar a la administración tributaria y el hecho de tener o no tener dentro de nuestra contabilidad en reservas facultativas lo que son estas utilidades, podemos decir que no es algo ilegal, al contrario, es potestad de la empresa el hecho de decidir qué se va a hacer con la utilidad. Se habló y se sigue hablando acerca de la posibilidad, como dijo también la profe Carmen, de que exista una ley que lo que haga es limitar el tiempo en el cual esas utilidades pueden estar dentro de las reservas facultativas. Ahora, eso va a implicar de que necesariamente las empresas tengan que distribuir utilidades superado ese tiempo. En realidad que eso va a ser imposible que la ley disponga por escrito. Entonces, en ese sentido, creo que podemos estar más o menos tranquilos, ¿verdad? Ahora, sí lo que veo que puede llegar a suceder es que si nos obliguen, entre comillas, si sale la ley, es a capitalizar. Entonces, eso, por ejemplo, también es algo que bueno, los directores y demás muchas veces optan por no capitalizar porque dicen, no, hay que pagar el escribano pasa mucho sus honorarios, entonces, bueno, no quieren optar por capitalizar, ¿verdad? Pero al final vamos a seguramente llegar hasta eso, ¿verdad? Hasta lo que es la capitalización. Entonces, esta norma, si nosotros nos fijamos en el considerando de esta resolución 49, vamos a ver justamente que el considerando nos habla del IDU. ¿Por qué nos habla del IDU, una norma que tiene que ver con estados financieros? Porque ese es el objetivo del control, controlar la distribución de utilidades. Entonces, como vemos en el considerando, todo lo relacionado con el IDU, ya sabemos qué es lo que la administración tributaria quiere saber. Y quiere saber utilizando como mecanismo, como medio al propio contribuyente que va a informar a través de las notas de los estados contables. Y en este caso, esta nota de los estados contables, vamos a tener que presentar. Hasta ahora no salió una resolución de prórroga, no sé si ustedes ya vieron, ¿verdad? Yo personalmente todavía no la vi. En el mes de abril, ¿verdad? Se dijo, bueno, que antes del Va a vencimiento salir, profe, va a va a salir. salir. Bueno, hoy estamos el 6 ya. El primer vencimiento, ¿cuándo? El 8. ¿Ok? Y no tenemos todavía la resolución de prórroga. Tiene que salir, ¿verdad? Evidentemente tiene que salir porque esa fue la promesa de la administración y encima que hubo un cambio, que en este caso la resolución 49 nos cambió nuestras notas. Entonces, en ese sentido, estamos esperando esa prórroga, dicen a junio, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la norma, a ver qué es lo que dice. En ese sentido, esta presentación de los estados financieros que anteriormente lo hacíamos con el formato de la resolución 49, ese formato que está fijo desde ese tiempo, desde entonces, con lo que es fecha UK, la nota de los estados contables también que tiene un formato también muy, eh, también desde esa época, ¿verdad? No cambió nada. Entonces usa ese mecanismo que es la nota de los estados contables para poder pedirnos más datos, más información. Y la resolución 49 nos dice entonces, dentro de esta nota, agregame la información que yo necesito de lo que vos hiciste con tus utilidades. ¿Cómo se generó la utilidad? ¿Cuál es el origen de esa utilidad? ¿De qué ejercicio proviene? ¿Dónde está? ¿En qué cuenta está? Y principalmente lo que tiene que ver con las reservas. Eso es
fundamental, ¿verdad? Aquí en este caso, como dijimos, no se está modificando el IDU, no se está modificando en sí lo que es la obligación 948 propiamente, pero sí se le agrega más datos requeridos para lo que es la presentación de estados financieros. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que desde este punto de vista de lo que es la presentación de estos estados financieros en un formato RG 49, evidentemente que estamos hablando de que no es una información también que viene sola. Nuestra contabilidad, nuestros estados financieros, la declaración jurada informativa del IDU y la documentación interna de la empresa, llámese por ejemplo acta de una SA, SRL, etcétera, tiene que contar siempre la misma historia. Entonces, ese tipo de control cruzado es lo que la administración tributaria puede llegar a hacer ahora con esta información extra que nos va a ir pidiendo. Que todo sea coherente, que todo cuente la misma historia. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que teníamos antes? Con respecto a lo que era la información que nos pedía dentro de la nota de los estados contables, veíamos saldos acumulados que no nos pedía demasiada apertura de información. Las reservas también estaban todas de forma genérica y en ese caso teníamos que sí o sí mirar todos los antecedentes de todos los años para tratar de alguna forma de armar una historia dentro de lo que es justamente el patrimonio de ese contribuyente y la utilidad que se fue generando y en qué cuenta fue cayendo. Ahora, lo que te pide justamente esta nueva resolución es justamente que dejes visible este camino que fue teniendo la utilidad a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son también los destinos que se fueron dando, las restricciones que se pueden haber dado a lo largo del tiempo, que se vaya conciliando todo esto? ¿Ok? Entonces, eso es lo nuevo que nos va pidiendo esta resolución 49. Hoy en día, ¿cuántas empresas realmente tienen la capacidad de, en su propia contabilidad, que uno pueda conocer esa historia, todos esos antecedentes, todos esos saldos, que esa reserva, por ejemplo, podamos nosotros descomponer y podamos saber exactamente cómo está compuesta? Hoy en día tenemos esa posibilidad, esa capacidad. Si es que no tenemos, vamos a tener un problema a la hora de llenar esta información que nos pide la RG 49. ¿Ok? Em, con respecto a Profe, lo que tiene que ver, sí, alguien habló para eso. sí, ¿puedo intervenir? Sí, te Sí, escuchamos, profe. muy buenas tardes a todos. Qué gusto, gracias Carmen por siempre brindarnos esta oportunidad. Un saludo especial al profe José también. Quiero nomás un poco aportar ahí que el único espacio que hoy la administración tributaria tiene para poder, vamos a decir, emitir una reglamentación son las resoluciones. Y las resoluciones están contenidas en el libro quinto de la ley 125. Entonces ahí dice las resoluciones serán emitidas por las instituciones que la administran y los impuestos están administrados por eh, la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, no hay cambio de ley porque para eso se requiere demasiado procedimiento, poder político, económico, no se va a tocar el decreto, por supuesto. Entonces, ahí dice que, sí, las formas, las famosas formalidades están o podrán ser reglamentadas justamente por esta institución. Entonces, esa resolución lo que hace es abrirnos el pedido de esta explicación, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se termine el recurso de la resolución que está contenida en el libro quinto de la ley 125, ¿verdad? Que le faculta a la administración tributaria, ahí sí seguramente van a venir los otros cambios más grandes de estructura, porque al finalizar cada discurso nos están diciendo ya que el cambio de la ley, ya que más impuestos. No va a haber cambio de impuestos si no hay modificación de ley. Vayamos a dormir súper, súper tranquilos, pero sí otra declaración jurada informativa más y yo vuelvo a poner, siempre pongo en la mesa de debate, los ingresos que tiene la administración tributaria, ¿en verdad son por impuestos o son por multas de declaraciones juradas informativas? Solo para el planteamiento y sumarle a tu pregunta, profe, otra más. Gracias por el espacio. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Y Bueno, justamente. lo que decía la profe Esther, recordamos que
En el 2018 fue el cambio importante que empezó con la reforma tributaria. Ahora estamos en el 2026 y comprender como contadores también que en este tiempo político no se va a tocar impuestos. En alguna oportunidad, en el 2028, cuando tengamos un nuevo gobierno, quizás se analice la posibilidad de aumentar, de ajustar, o como el IDU se separó, bueno, se pueda separar otro impuesto también. Entonces, hoy día no vamos a tener ningún impuesto, pero sí hay una resolución 103 del 2013 que le faculta a la administración a hacer estos controles. Y recién estaba mirando mientras que el profe estaba explicando uno de los puntos que nos están pidiendo en la fiscalización. Adivinen cuál es. Periodo 2020, documentación protocolizada en caso eh, de capitalización y el documento o respaldo del pago del IVA. Se dan cuenta que todo esto que estamos hablando ya se está pidiendo en notificaciones y sobre todo en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque el resultado, ahí la parte de reservas facultativas, la mayoría tiramos ahí. No teníamos luego de otra, no teníamos nada, no teníamos para pagar IDU. Entonces, 2020, ¿qué hacíamos? Llevábamos a la reserva facultativa. Hoy la DENIT se agarra de eso y está notificando bajo la resolución 103 también. Entonces, para entender que no están haciendo por un simple, de repente, capricho, si no tienen la facultad para hacer. Bueno, gracias, profe, y profe Esther también. No, así mismo, así mismo. Con respecto a las notificaciones, habrán visto que es por la reserva legal. Estas notificaciones que se hizo justamente también están generando mucha repercusión en lo que son los foros, porque el enfoque que está dando la administración tributaria en estas notificaciones es un enfoque un poquito frontal. ¿En qué sentido? Uno entiende que lo que están haciendo ellos es controlarle a las empresas que en este caso generaron o crearon reservas legales por encima de lo que está establecido en la ley, por encima de ese 20% del capital suscripto autorizado de la empresa. Y ahí tenemos un problema. Por un lado decimos, bueno, se hizo mal, lo que en todo caso tenemos que hacer es, hacemos una, si somos una sociedad anónima, hacemos una asamblea ordinaria y corregimos eso a través de la asamblea o a través de la decisión de los socios de la SRL. Bueno, genial. Solucionamos ahí por ese lado ahora. Pero la administración tributaria en realidad, por la forma como está tomando desde un punto de vista de si vos no llevaste a una reserva facultativa, si vos no capitalizaste, llevaste una reserva legal que estaba mal hecha, entonces tendrías que haber distribuido. Ese es el enfoque que está dando hoy día la administración a través de sus fiscalizaciones, ¿verdad? Entonces, si es que eso se llega a corroborar a través de, bueno, en realidad no son fiscalizaciones todavía, son controles, en este caso, internos, ¿verdad? Pero si eso se llega a dar en una fiscalización, sí podemos estar hablando ya de algún tipo de abuso de parte de la administración, una arbitrariedad, porque se entiende que lo que se hizo aquí es un error de imputación, se hizo un cálculo erróneo de la reserva legal, hay que corregir eso y punto, ¿verdad? Eso no tiene por qué generar una obligación tributaria, no hay nacimiento del IVA ahí. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo que podríamos, desde el punto de vista del contribuyente, presentar en materia de defensa si se da esa situación. Eso con respecto a las notificaciones que se están dando hoy en día. Entonces, por eso si ustedes tienen ese caso, como le digo, es algo que entiendo que se puede llegar a defender. Volviendo a lo que es la resolución 49, los que están alcanzados, como ha dicho la profe Carmen, son todos los contribuyentes del IRE que tienen la obligación 948. Atención, no son solamente las empresas, no son solamente la Sociedad Anónima SRL, son también, por ejemplo, las OSFL. Sabemos que hay asociaciones y fundaciones que tienen la obligación 948. Entonces, ellos también deberían tener en cuenta lo que dice la resolución con respecto a las notas. Atención con eso, ¿verdad? Eso, por ejemplo, algo que de repente no se maneja mucho, no se dice mucho, pero sí, les afecta. Todos los contribuyentes
del IRE que tiene la obligación 948, incluyendo las sin fines de lucro. Evidentemente que para ellos no va a tener un carácter demasiado importante desde el punto de vista del control y que después derive en algún tipo de pago de impuestos, porque ellos no son contribuyentes del IVA bajo ningún sentido, ¿verdad? Se supone que ellos no pueden distribuir utilidades. Entonces, por ese lado, vamos más tranqui para la OSFL, pero sí tienen que cumplir con la obligación formal. Igual tienen que cumplir con la obligación formal. La vigencia es a partir de los ejercicios cerrados, digo, viene al 31 de diciembre del 2025 y los siguientes. Y aquí en este punto quiero dar un comentario también, ¿verdad? La nota de los estados contables forma parte de los estados financieros. Los estados financieros se supone que yo tengo que emitir en un momento, el directorio tiene que fijar esa fecha, se emiten los estados financieros del ejercicio anterior y en el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, se presenta a la asamblea de accionistas. En el caso de los socios de la SRL, se presenta a la reunión de los socios de la SRL. Entonces, qué quiero decir con eso? Desde el punto de vista de la temporalidad, de la cuestión temporal, no podemos decir de que en estas notas que inclusive vamos a presentar ahora a la Administración Tributaria pueda estar decisión sobre el 2025. ¿Se entiende? No puede estar. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya cerré mi estado financiero y mis notas antes. Ahora, sí puede estar las decisiones que se tomaron en el año 2025 sobre el 2024. Eso sí, tiene sentido, ¿verdad? Pero lo que es del 2025 no tiene por qué, porque si no, vas a tener dos notas. Vas a tener una nota que es respondiente a los estados financieros que le presentas a tu asamblea, a tu reunión de socios, etcétera, y otras notas que emitís después. Y no es ese el punto. La nota de los estados contables es una sola. ¿Se entiende? Entonces, eso, por ejemplo, también es a considerar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de lo que es el control de la DNI, lo que tiene que ver con la información de las notas, de lo que pasó con la utilidad del 2025 lo van a tener recién el próximo año, no este año. ¿Por qué? Porque justamente hay una NIC, que es la NIC 10, que habla justamente de la emisión de los estados financieros, que tiene una fecha cierta. Desde el punto de vista de una sociedad anónima, por ejemplo, se supone que según el Código Civil yo tengo que 15 días antes de la asamblea tengo que poner todos los estados financieros a disposición de los accionistas. Entonces, a más tardar, esa fecha sería mi fecha de emisión de los estados financieros. Esa fecha yo no sé todavía qué es lo que van a decidir con respecto a las utilidades. No sé si van a distribuir, si van a capitalizar, si se va a llevar a la facultativa. No sé. ¿Ok? No sé. Voy a saberlo después. Entonces, repito, lo que tiene que ver con las notas no va a tener ese dato. Lo va a tener recién el próximo año. ¿Ok? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la vigencia. ¿Ok? Porque la vigencia es ejercicio 2025, estado financiero. No es lo mismo que la declaración jurada del IVA, esa es otra cosa. Eso sí ya viene, es una información que nos piden más adelante, nos piden en junio, en este caso, y que no tiene que ver directamente con la emisión de los estados financieros, sino que con la decisión que se toma en el año siguiente de lo que pasó el año anterior. Y es más, voy a ir un poquito más allá otra vez del análisis que hizo la profe Carmen, porque la profe Carmen habló de controles del 2020, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, cierto, de lo que es año 2020, pero inclusive diría ejercicio 2019. Porque si hablamos de lo que es la vigencia del IDU, el IDU en realidad es desde el año 2020 y tocó ejercicio 2019 inclusive. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto podría llegar lo que es toda la información que nos va a pedir la administración tributaria. ¿Está bien? Muy bien, entonces, Oh, vamos a ir viendo un acá poquito. hay, quiero Sí, escucho. decirte dos preguntas importantes acá del chat. ¿Qué pasa si superó ya el 20%? Por ejemplo, ya superó el porcentaje de la reserva legal. Es pasible de una notificación porque muchas veces vas llevando a reserva legal y te olvidaste y ya superó. Sí. Correcto. Sí, de hecho que sí. Hoy día son pasibles notificaciones y la administración tributaria está pidiendo el detalle de la reserva y te está pidiendo también el acta de la asamblea, si es por ejemplo una SA o si es una SRL, el acta de reunión de socios, te pide eso. Y también te pide si se pagó o no se pagó el IVU, el IVU te pide también los comprobantes de retención del IVU. Ahora, ¿cómo corregir eso? ¿Verdad? Eso se supone que tenés que corregir
no haciendo solamente una corrección de lo que es, en este caso, los estados financieros más. No, puedo corregir los estados financieros si ya se cerraron, ¿verdad? Eso tendrías que corregir, en el caso de una sociedad anónima, tendría que corregir la asamblea, porque estamos hablando de una utilidad que la asamblea llevó a una cuenta y ahora tiene que llevar a otra. Yo creo que es sencillo. ¿Alguien está hablando, parece? Si hay un audio prendido, Sí, profe. ahí cerré. Entonces, eso hay que corregirlo, ¿verdad? Ahora, lo que yo te digo nomás es que la administración tributaria no tendría potestad como para tomar ese exceso de reserva legal como un hecho generador del IVU, porque no es hecho generador del IVU, no es una distribución de utilidades. La utilidad sigue estando en el patrimonio de la empresa, no va a salir del patrimonio de la empresa. Entonces, tenemos todos los elementos para nosotros poder defender la postura de que no es hecho generador del IVU, por más que la administración tributaria quiera tomarlos por un tecnicismo legal. ¿Cuál es el tecnicismo legal? El tecnicismo legal es que la ley te dice que la base imponible del IVU es el monto de la utilidad menos las reservas. La reserva, en este caso, reserva legal, la reserva estatutaria, reserva facultativa, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues, no tenés una reserva válida, porque es un exceso de reserva legal que en realidad no tenía que haber estado ahí, ¿verdad? Pero tampoco es un exceso de reserva legal que distribuiste. Entonces, es un tecnicismo que están tomando desde el punto de vista de la ley para, pareciera como entender un hecho generador que en realidad no existe. Entonces, insisto, eso es defendible. Inclusive si uno pierde, hasta desde el punto de vista de sumario, yo le diría, vamos a la corte y vamos a ganar. Va a tomar su tiempo nomás. Pero tenemos elementos para dentro de un proceso contencioso administrativo tener un resultado favorable para esta cuestión. ¿Ok? Profe, Em, veo, sí, veo varias consultas y creo que hay un miedo generalizado de qué pasó si hice esto y envié a reserva facultativa. Realmente el Código Civil establece que podemos hacer, eso está a favor de nosotros. Si tenemos cómo respaldar, no tendríamos que tener miedo, porque veo muchas consultas de qué pasa si hice esto. Como decía la administración, tiene la potestad de pedir. Hoy con esta RG, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que mostrarle realmente dónde y cómo y por qué pusimos en reserva facultativa. Entonces, el hecho de que hayamos hecho, me pasó a mí en una EAS, tuve que hacerlo, pero yo tengo la composición, tengo el acta de asamblea y un porcentaje pagó mi cliente. Entonces, lo mismo, porque veo varias consultas relacionadas a qué pasa si en tal periodo hice eso. Siempre que esté dentro de la jurisdicción, vamos a decir, de lo que dice el Código Civil y hice todos los procesos societarios, no debería tener ningún problema eh, en estos casos, porque he visto que hay algunas consultas, profe, eso es para responder, y acá dice, creo que dice, se puede compensar las pérdidas acumuladas anteriores con la utilidad se del debe. ejercicio 2025. Se debe. No, no que se puede, se debe luego. Se debe. Mm. Hola, profe, buenas noches, Gladys. Hoy, ¿Qué tal, Gladys? Te escuchamos. ¿cómo están? Profe, una consulta. ¿Qué tal, profe Vejero? Quería hacer una consulta con la reserva facultativa. En el caso de que se haya expuesto así en los estados financieros, en teoría, esa proporción nosotros tenemos que tener reflejado como una disponibilidad. ¿Es correcto? ¿O no es No tanto así? O sea, afecta un poco necesariamente, tu no, flujo no de caja, necesariamente. ¿verdad? Claro, no necesariamente una disponibilidad puede estar dentro de tu activo, pero no necesariamente como una disponibilidad puede estar en tu inventario también, ¿verdad? El tema está que Ok, contablemente porque hablando, pudo haber. eso, así. Sí, te escucho. Pero en el caso de que esté como un inventario, entonces eso se tuvo que haber capitalizado también, porque si está como inventario, ya vendiste todo, también se tuvo que haber capitalizado. Sí, se pudo haber capitalizado. Lo que pasa es que en este caso las empresas no siempre van por la capitalización justamente por el lado de la formalidad, ¿verdad? Que la formalidad cuesta Exacto. plata. No, lo Ahí, ideal hubiese ahí, sido eso. claro, porque si vos podés demostrar de que esa utilidad o esa reserva lo utilizaste para comprar mercadería o para comprar un inmueble, al fin y al cabo es una capitalización, ¿verdad? Que muchos no quieren
hacer digamos, esa, ese protocolo de vuelta, ¿verdad? Entonces ahí Correcto. otra vez entra mi cuestionamiento. ¿Es correcto que siga estando en reserva facultativa o la administración tributaria te va a obligar de que sí o sí protocolices esa reserva? Hoy en día no En, te puedo obligar. ok. Hoy O en sea, día con no. tal de que yo le Por eso se demuestre, plantea justamente la modificación de la ley. Por eso hoy está eso en tapete, esa discusión. Porque hoy en día la administración se da cuenta que no tiene potestad de obligar al contribuyente a ir por un camino de capitalización o por un camino de distribución. O por un camino de, bueno, llevar reserva facultativa, pero por un tiempo determinado no más. ¿Ok? Entonces, por eso es que se plantea eso. Pero es una propuesta, como dijo la profe, bastante seria, ¿verdad? O sea, hay que ver si eventualmente esto sale este año o más adelante. Esta propuesta legislativa no va a crear nuevos impuestos, cierto, pero sí nos va a obligar a formalizar de una forma diferente. Acá claro, dice, porque, ok, te esa nomás era mi escucho. duda. Dale, gracias Gladys. Dice, acá Joana hace una consulta. ¿Hasta cuántos años podemos llevar a reserva? Y no hay ningún límite. Eh, Hoy Hay no. también un principio que yo siempre hablo, del principio de prudencia. Tratar de asesorar a nuestros clientes que hoy, mientras más reserva tengamos, tratemos de ya en una planificación fiscal o tributaria, decirle que le conviene más para que no esté en el ojo de la administración tributaria, pero no hay un límite de años y tampoco la administración te puede decir qué hacer de esa utilidad que tenés. Eso también es importante. La sociedad es la única, vamos a decir, el único organismo que puede decidir qué hacer. ¿Qué pasa si no? Acá dice un ejemplo, Hugo, profe. ¿Qué pasa si no se decidió en asamblea? Se envió nomás reserva facultativa, dice. El objetivo de esa reserva, si no se envió para que en próximos años, voy a leer un poco qué pasó, se retire o bien se capitalice, pero no se fue, no se hizo por asamblea. Creo que ahí ya está algo mal, ya, pero eh, para responder, para consultar también. Y sí, bueno, eso justamente es también uno de los temitas. Si me ven ahora medio raro es porque se fue la luz. ¿Viste? Eh, Gracias, tenemos profe. acá una situación, sí, tenemos una situación de índole documental y eso es algo que no es raro, ya vi muchas veces, ¿verdad? Que en este caso el acta dice una cosa y después tu contabilidad dice otra cosa y mismo a veces tu declaración jurada del IVA dice otra cosa. Eso pasa mucho, ¿verdad? Evidentemente que no está bien, ¿verdad? Tu utilidad tiene que ir a donde la asamblea dice. Si la asamblea no decidió, en este caso, que se envíe a una reserva facultativa, lo más probable es que no se haya tratado, o si se trató, se llevó por ejemplo, al resultado acumulado. Eso sí, la administración tributaria lo toma también por el tecnicismo legal que le hablé hace rato como un hecho generador del IDU. Porque dicen, no, si es que no llevaste a reserva facultativa, si no capitalizaste, entonces, eso forma la base imponible del IVA, entonces tenés que pagar el IVA. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, en este caso, el tecnicismo que le estoy hablando de la administración tributaria. Es un problema de índole formal, pero la administración tributaria en este caso te puede llegar a reclamar. Ahora, ¿tenés defensa contra eso? Sí, de igual forma tenés defensa contra eso, porque insisto, es un tecnicismo legal, no es propiamente un hecho generador del IVA. Entonces uno puede llegar a tener defensa, pero no veo eso que pueda ser dentro de una sede administrativa, inclusive eso lo veo ya como algo que inclusive tendría que llegar a sede judicial para que el contribuyente pueda tener algún resultado favorable, ¿verdad? Bueno, entonces acá para avanzar un poquitito, les Sí, muestro aquí en profe. pantalla para que vean un poco, esto es lo que nos pide la resolución, ¿verdad? Esto es importante, esto es lo que nos pide la resolución, la conciliación de los resultados acumulados, las utilidades acumuladas, también la utilidad susceptible de distribución, que ellos quieren saber de todas las utilidades cuánto es lo que eventualmente ellos podrían tener, en este caso, una parte, una porción, ¿verdad? A la hora de la distribución con el IDU, y lo que ya se distribuyó también, ¿verdad?
lo que ya se distribuyó, lo que se capitalizó, lo que se llevó a reservas también en detalle y también lo que está pendiente de distribución si hay, por ejemplo, el resultado acumulado de ejercicios anteriores. Esto tiene que estar por ejercicio y también tiene que estar, en este caso, los documentos, las actas y demás que decidieron cada uno de estos destinos también tiene que estar en la nota de los estados contables. Tiene que ser, en ese caso, bien detallado también. Ahora hay una consulta, parece. Y, Dice, en profe, caso y que se quiera también, realizar rescate de capital, es conveniente realizar la distribución del acumulado en reserva facultativa. Si hablamos de rescate de capital, reducción de capital, eh, un ratito. Ok. Estábamos aquí. Sí, rescate de capital. Porque si hacemos rescate de capital, reducción de capital, dice distribución de lo acumulado en reserva facultativa. En realidad, cuando uno hace rescate de capital, uno tiene que reducir capital, no las reservas, no el patrimonio. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces, no. Para que puedas reducir la parte de la reserva facultativa, primero tenés que capitalizar y después recién podés hacer la reducción de capital. ¿Ok? Dice, si yo tuve ganancia en 2025 de una sociedad y no distribuí y llevé el resultado acumulado. Pregunto si ese monto puedo distribuir ahora con el ejercicio 2025 y cómo declaro si sumo ambos montos distribuyo si es lo correcto. Sí, podés, claro que sí, la administración tributaria no se va a enojar si distribuyes ahora porque vas a pagar el IDU. Eh, y en este caso te vas a estar adelantando también a su control, ¿verdad? En el sentido de que, como dijimos, el resultado acumulado es visto por la administración tributaria como va a ser imponible el IDU. Entonces, si lo pagas ahora, no vas a tener ningún inconveniente. Pero sí a la hora de hacer lo que tiene que ver con los comprobantes de retención, podrías hacer en un solo momento, en un solo acto, si es que tu acta de asamblea es lo suficientemente clara también al respecto. Porque tu acta de asamblea tiene que decir qué es lo que está distribuyendo, de qué ejercicio proviene y qué monto. Eso tiene que ser súper, súper claro. Y ese es un problema también que normalmente veo en las actas. Muchas veces las actas no son claras en cuanto a los montos. A veces, por ejemplo, te dice, el resultado del ejercicio se reconoce y se lleva, por ejemplo, y ahí menciona un monto. Se lleva un monto resultado a reservas facultativas y la diferencia se lleva a capitalización, por ejemplo, te dice. Pero no dice el monto. Siempre tiene que decir los montos, tiene que decir el monto exacto de cuánto se va a reserva facultativa, cuánto se capitaliza, cuánto se distribuye. Eso es muy importante para que después se pueda reconstruir eso en la contabilidad y se puede reconstruir también después en la DJI del IDU y demás, ¿verdad? Eso también pasa mucho lastimosamente, que las actas no están bien hechas. Entonces, traten siempre de ustedes hacer las actas, ¿verdad? Porque muchas veces hacen, a veces secretarios del directorio y demás, ¿verdad? Gente que no maneja bien el lenguaje societario. Entonces, ustedes que saben la importancia de que los montos estén bien expuestos en el acta, porque esos mismos pues van en la contabilidad, entonces toquen ustedes las actas, revisen antes de que se firme siempre. ¿Está bien? Dicen con qué instrumento puedo hacer uso de la reserva. Bueno, si hablamos de reservas facultativas también, la reserva es, en este caso, creado por la asamblea. La asamblea tiene que decidir el destino de la reserva. Entonces, para hacerlo bien desde el punto de vista jurídico y legal, tiene que ser con, por ejemplo, una asamblea, bueno, si hay una sociedad anónima, una asamblea ordinaria tiene que decidir qué se va a hacer con esa reserva. Por otro lado, si es una reunión de socios, bueno, si es una SRL sería un acta de reunión de socios. ¿Ok? Dice, en el caso de que se use la reserva facultativa, en el acta no está definido el uso, ¿cómo quedaría? Bueno, justamente ahí está también la cuestión, ¿verdad? De que muchas veces la reserva facultativa termina siendo como un ahorro nomás de la empresa porque no se quiere pagar el IVA. Y es también un error que se cometió durante todo este tiempo, ¿verdad? Eso tiene que tener un destino fijo. Entonces, si hoy en día tenemos reservas facultativas y no se usaron, bueno, ahora en las asambleas 2026 podemos fijarle ya un destino, ¿verdad? Entonces, eso también podríamos ir corrigiendo, ya repito, desde la propia acta. Y en ese caso también yo les planteo a ustedes, ¿verdad? Ustedes son contadores, ustedes van a saber mejor que yo. Desde el punto de vista de la contabilidad, si yo tengo una reserva en mi patrimonio neto, eso yo puedo directamente hacer el registro contable para comprar un inmueble o para comprar, no sé, inventario, lo que sea. O a mí me dijeron que desde el punto de vista de la contabilidad, en realidad
como te manda las normas de los estados contables, dice, tendrías que pasar primeramente al resultado acumulado y de resultado acumulado hacer tu registro contable para la compra, que no puede ser directamente de la reserva, que eso nos mandan las normas de contabilidad. Les planteo eso porque ustedes son los contadores. Yo estoy repitiendo lo que me dijo un contador nomás. Entonces, por ahí si tienen algo para comentar sobre eso, les invito a que nos puedan decir un poco a ver qué opinan sobre eso. Sí, profe, con respecto a ese planteo, normalmente se lleva a resultado acumulado, ¿eh? Para dejar evidencia de que quiero hacer algo con eso y en el caso de la administración tributaria, en caso de que deje ahí o me olvide o no haga nada, se pueda exponer ahí. Claro, lo correcto sería que lleve y después le dé destino. Eh, en el 2020 se habló mucho de que la administración no te puede obligar a pagar IDU, pero sí darle el destino. Y creo que eso muchos no tomamos en cuenta y hoy de repente tenemos, por suerte yo no, ahora, pero colegas que tienen fiscalización por este caso en particular. Aquí hay varias consultas, pero quiero agilizar un poquitito porque el profe no tiene la voz. Profe, profe, yo tengo una consulta. Sí, Sofía soy. sí, Ah, te profe, escuchamos. es cierto que las unipersonales, si nosotros todos los años capitalizamos su utilidad, el día que clausure, tiene que pagar por esa totalidad IDU. Cuando clausurás, tendrías que hacer una reducción de capital, hacer la reducción de capital proveniente de en este caso, de tu utilidad. Sí. Eh, sí, sí, entiendo por dónde va el planteamiento. Sí, O sí, sea, tiene lógica, tiene lo que me lógica. dijeron es que tengo que, cuando se hace la clausura, se resta el capital inicial menos los aumentos de capitales que hice y por esa diferencia se paga IDO. Porque si no, no te dan la clausura, dice. Sí, tiene lógica desde el punto de vista de lo que dice la propia ley del IDU. Porque cuando hablamos del IDU, te dice que cuando se hace rescate de capital, te dice, ¿verdad? No, acá no se habla de la clausura, pero la clausura es básicamente también al final un rescate de capital. Cuando se hace un rescate de capital, te dice que eh, va a estar integrado también por una base imponible del IDU si es que ese capital que se está rescatando está compuesto por utilidades capitalizadas o también por reservas capitalizadas. Y bueno, en este caso, la unipersonal que está clausurando, se supone que se hace una especie de ficción jurídica. Es medio extraño la cuestión, ¿verdad? Porque es como que yo me doy a mí mismo al final, ¿verdad? Pero es yo contabilidad, yo que tengo contabilidad porque tengo la unipersonal, me tengo que dar a mí como persona física, que no tengo contabilidad, a la hora de hacer en este caso, la disolución o clausura de la empresa unipersonal. Entonces, lo que no está sujeto del IDU es el propio capital que en este caso yo aporté con mi patrimonio a la hora de empezar la empresa. Pero si Sí. se capitalizó utilidades, es otra cosa. Eso sí, si se rescata eso, sí puede ser sujeto al IVA. Sí, correcto, Gracias, correcto. Ah, profe. ya. Dios mío, mi cliente, si le digo, eso se da un paro, profe. ¿Sabes lo que es? Bueno, Muchísimos años son. gracias, Sofi. Bueno, y Y Gracias, por si profe. acaso no clausura, que no hagan más clausura, que presenten más sin movimiento. vamos a continuar para Bueno, darle vamos a la espacio también decir. al profe antes que se acabe su luz, también su energía Sí, de su que se me acabe mi computadora. luz. Y Sí, sí, acá, antes así de estamos. pasar, Muy profe, bien, acá dice algo, sí, te escucho. ¿con qué instrumento puedo hacer el uso de la reserva? Y el Código Civil es, yo siempre hablo y eh, hablo que nuestro Código Civil es la madre de la parte societaria. Ahí yo puedo leer y tener como base específicamente el uso de las reservas. Y como siempre digo, la sociedad es la que va a saber qué hacer con las reservas. Pero el marco legal podemos ver en el Código Civil, realmente hay muchos que complementan, pero uno de los más importantes es el Código Civil.
Bueno, profe, te Exactamente. escuchamos. Claro, y el instrumento en este caso sería para una SA su acta de asamblea ordinaria Guarda. y para una SRL el acta de la reunión de los socios. Ese sería el instrumento concreto, ¿verdad? Así es. Bueno, Bueno, y aquí profe, te tienen también escuchamos. relacionado con las reservas. Sí, sí, Sí. continuamos entonces. Aquí vemos lo de las reservas también, la parte más sensible. Finalmente, esto es lo que le dio origen a esta resolución, ¿verdad? Las benditas reservas. Tenemos que tener el detalle de la reserva legal, saldo inicial, los incrementos y disminuciones. También lo mismo para las reservas facultativas, las reservas estatutarias, que puede ser también que existan, ¿verdad? Reservas estatutarias serían las reservas que están en este caso siendo obligadas a hacer las empresas por sus propios estatutos, y otras reservas, también dice que como un comodín también por si aparecen otras reservas con otros nombres, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que detallar de la reserva es su objeto, o sea, para qué se creó. Y acá tenemos un problema porque las actas nunca dicen el objeto. Dicen reserva facultativa. ¿Y qué es lo que, para qué está? ¿Por qué se creó? Nadie sabe, ¿verdad? El acta no te dice. Entonces, acá tenemos un primer problema de que esta información que te pide acá el objeto no lo tenemos, ¿verdad? El origen de las utilidades que componen, o sea, de dónde vino esa reserva, ¿verdad? Ejercicio de su generación, en qué cuenta contable se encuentra a la hora, en este caso, que sería el 31 de diciembre del 2025, cuál fue el órgano que aprobó su constitución, en el caso de una asamblea, por ejemplo, o una reunión de socios, para la SRL, en el caso de una unipersonal sería el propietario, ¿verdad? Y también la posibilidad de distribución futura. Esto, por ejemplo, es algo que nosotros, pues, que hoy en día no sepamos, ¿verdad? Si en realidad esa reserva es o no posible o pasible de distribución. Entonces, tendríamos que dejar abierta esa posibilidad si en algún momento pues, optamos por la distribución, ¿verdad? Entonces, una fórmula podría ser no distribuible salvo nueva decisión societaria o nueva decisión en el caso del propietario del unipersonal no iría porque casi siempre lo se capitaliza, entonces ya no se puede lo más directamente distribuir directamente, sino que sería como un rescate de capital. Pero para las sociedades sí. Entonces, eso sería también para las sociedades. Y aquí también les muestro un poquitito de esto. Lo que tenemos hoy en día, las notas de los estados financieros. Lo que tiene que más o menos coincidir todo, ¿verdad? Tu declaración jurada informativa del IDU, la información que está en tu patrimonio neto de tu estado financiero, ¿verdad? Lo que está en tu contabilidad, en tu mayorización, y también las documentaciones, en tus actas de asamblea o actas de reunión de socios. Todo tiene que contar la misma historia. Si no cuenta la misma historia, evidentemente estamos ante una inconsistencia que la administración tributaria puede tomar como una presunción de distribución de utilidades. Si, por ejemplo, en tu acta de reunión de socios o en tu acta de asamblea, dice que vos tenías o que los socios decidieron llevar, por ejemplo, resultados acumulados. Y al final vos en tu contabilidad ves que se creó una reserva facultativa, evidentemente eso está mal. Y puede tomar eso como una presunción de distribución de utilidades, lo cual no quiere decir que efectivamente sea una distribución de utilidades, pero sí vas a tener que defender la postura seguramente en un sumario de que no fue una distribución de utilidades. Y lo más probable es que pierdan el sumario y va a tener que ir a otra instancia para poder demostrar lo contrario. Por eso es muy importante asesorarse bien en materia de la parte de las actas y demás. Principalmente porque hasta ahora lo que tiene que ver con la Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales hacen controles así como solía decir un amigo, era muy pequeño, era muy flojo. Básicamente son controles que hacen en materia formal, ¿no? Lo que te dicen, si el acta tiene la firma, si tiene el nombre de la persona, su número de cédula, y algunas cuestiones así, repito, formales. Pero lo que tiene que ver con el sustento, el fondo de la cuestión, no controla. Y muchas veces pasa justamente, repito, que el acta no dice, por ejemplo, exactamente qué se va a hacer con los resultados y igual se aprueba. Y eso no tendría que darse esa aprobación, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, de repente actas que decían tratamiento de resultados, era su orden del día, o distribución de utilidades, dice, ¿verdad? Y lo único que aprobaron era que se aprobó la utilidad, como que reconoció la utilidad, pero no se decidió nada que se iba a hacer con la utilidad. Y salió con una constancia de comunicación asamblearia. Y eso no puede ser. Eso te tiene que observar y no te observan. Por eso digo, nosotros tenemos que controlar porque la Dirección General no controla esas cosas. Entonces hay que mirar bien lo que son, en este caso, las actas. Lo que ya se hizo antes ya no se puede más corregir. Tenemos inclusive constancias, eso ya está, no se puede corregir, pero a futuro sí. A futuro sí tenemos que corregir. Yo vi muchísimos casos justamente de actas, repito, que
Inclusive decían, por ejemplo, que se capitalizaba. Y después vos mirabas la contabilidad y en la contabilidad decía reserva facultativa. ¿Y por qué hicieron eso? Porque le tenían miedo al plazo de un año. Decían, no, si yo pongo en mi contabilidad que es, por ejemplo, un aporte para futura capitalización, entonces tengo el plazo de un año para formalizar. Yo sé lo que mis directores no me van a dar la plata para hacer formalizar esto con el escribano, entonces voy a poner nomás en reserva facultativa, ¿verdad? Y cosas que de repente se van formando los problemas, ¿verdad? Y se va creando una bola de nieve que después no podemos solucionar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que mapear nuestros saldos de lo que son nuestros resultados del ejercicio, resultados acumulados si tenemos todavía de ejercicios anteriores, las reservas y los movimientos que se fueron dando dentro del año 2025. Eso tiene que estar bien detallado, ¿verdad? Lo que son los incrementos o las disminuciones. Y para hacer nuestra reconstrucción de la historia. Y cruzar también con nuestras actas para poder saber realmente cuál es nuestra situación actual. Si en realidad tenemos concordancia o no, ¿verdad? Si no tenemos concordancia, lo que ya está presentado, bueno, eso es pasible de fiscalización inclusive, ¿verdad? Pero si todavía no está presentado, entonces, bueno, vemos para corregir lo que se pueda llegar a corregir. Y hacer nuestras actas. En este caso, el acta, perdón, nuestras notas, mejor dicho. La nota de los estados contables tiene que formar parte del archivo que yo voy a alzar a la administración tributaria. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tenga que formar parte del mismo formato que yo venía trabajando. Pues yo puedo ser que ya haya terminado mi nota de los estados contables, punto 1 al 10, o tengo más también, no sé, 1 al 23, 24, hay empresas que tienen muchas notas, ¿verdad? No hay problema por eso, pero en este caso, yo lo que voy a tener que hacer es agregarle, en todo caso, vamos a decir, una nota más, que sería esta, ¿verdad? Y vamos separando con lo que me estaba pidiendo la administración tributaria. Porque básicamente aquí lo que tiene que tener tu nota serían estos tres puntos. Conciliación de las utilidades acumuladas, utilidades susceptibles de distribución y la distribución o destino de las utilidades con el detalle de las reservas. Eso es lo que es importante que tenga tu modelo eh, de nota de los estados contables. Aquí también quiero hacer especial mención a algunos modelos que fueron circulando a través de Internet y a través de las redes sociales y demás, ¿verdad? Hay un modelo en particular, por ejemplo, que estaba muy bien en muchas partes, ¿verdad? Pero había algunas partes como que parece que se pasaron un poquitito de lanza, como se dice, ¿verdad? Por ejemplo, decía que en estas notas también tenemos que agregarle lo que es y adjuntarle, hablaba de las, por ejemplo, las actas, acta de asamblea, reunión de socios, reunión de accionistas, etcétera, ¿verdad? Y eso no. En realidad lo que tendríamos que incluir dentro de las notas es la información, ¿verdad? Porque si te pide, por ejemplo, el detalle de la distribución de utilidades que hiciste en el 2025, suponete, no sé, en marzo o en febrero o en abril, entonces ahí en la fila vas a ponerle, sí, esto fue decidido por acta número 8 de tal fecha, ¿verdad? Y el comprobante de retención, número tal, tal, tal. Eso podés ponerle en tu detalle, ¿verdad? Pero no vas a adjuntar esa información como un documento adicional. ¿Está bien? Entonces eso también aclaramos porque también me hicieron esa pregunta, ¿verdad? Si con esto teníamos que adjuntar también las actas de asamblea o de reunión de socios. Y también, hablando de las SRL, especial atención a algo que muchas veces comenté también en todos los cursos que hago sobre distribución de utilidades, el tema de las SRL. La SRL tiene que protocolizar el acta de reunión de socios cuando deciden no distribuir utilidades. No se olviden de eso. Y eso es muy importante, estamos ahora en abril, ¿verdad? Dice que las SRL tienen que distribuir sus utilidades cuando sus estatutos dispongan la fecha. Generalmente los estatutos de la SRL no disponen una fecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces tenemos en cuenta lo que dice el resto del artículo de la ley, y te dice que al cuarto mes se considera que sus utilidades son distribuidas. Ahora, yo no quiero distribuir, o quiero distribuir una parte nomás y otra parte quiero capitalizar, o quiero, en este caso, llevar hacia la facultativa, por ejemplo, como se hizo mucho, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo tengo que formalizar esa decisión, sí o sí, en un acta de reunión de socios, y esa acta de reunión de socios tiene que estar protocolizado.
Cuando hablamos de lo que es realmente una capitalización, tiene sentido ahí, no hay tanto problema porque sabemos lo que se tiene que protocolizar, se tiene que elevar eso después a la Dirección General de Personas Jurídicas para el dictamen, después se tiene que hacer lo que se... Ah, volvió la luz. Y después se tiene que hacer lo que sería la inscripción de esa capitalización en este caso, la Dirección General de Registros Públicos, ¿verdad? Eso es para la SRL. Si hablamos de... un ratito, voy a conectar un poco acá para que no me quede sin batería. Eh, ahí estamos. Sí, ¿dónde estaba? Estaba hablando de la SRL. Entonces, eso es para la capitalización. Tenemos que luego hacer nuestra protocolización. Pero cuando hablamos de la reserva facultativa, por más de que nosotros no modifiquemos nuestro estatuto, también tenemos que protocolizar. Y eso, por ejemplo, es lo que muchas empresas no hacen, dejan con lo que sería, en este caso, solamente un acta de reunión de socios nomás, y ese muchas veces inclusive levantan en lo que es la DJI y el IDU y ya está, eso está mal. La ley te dice que tenés que protocolizar, ¿ok? Entonces, atención con eso también para las SRL, ¿verdad? Lo que siempre les advierto, ¿verdad? Generalmente es un tema también que tenemos que recordar siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos al 2, 3 de mayo y no decidimos ninguna, qué hacer con nuestra utilidad de nuestra SRL, tenemos que tener en cuenta lo que dice la ley. Al cuarto mes se distribuyó, al 30 de abril se distribuyó y ya estamos ya el 1 o 2 de mayo, entonces las utilidades ya están distribuidas según la ley y tenemos que pagar el IDU. Y no pagamos por el IDU. Entonces, ¿cómo podemos probar que efectivamente llevamos reserva facultativa? Con el protocolo de la reunión de los socios. ¿Y por qué para la SRL se pide el protocolo de reunión de socios? Porque ahí le da una fecha cierta a la decisión. Para la asamblea de una SA, por ejemplo, la fecha cierta es, porque bueno, eso nosotros presentamos a la Dirección General de Personas Jurídicas, tenemos una constancia de comunicación asamblearia, la SRL no tiene eso. Entonces, por eso te pide una protocolización. Entonces, no se olviden de eso también, ¿verdad? Eso es importante. Y eso van a presentar después en su Profe, DJI ¿Ok? y si Sí, ahí nunca ando. protocolizamos, ¿qué pasa? Si tenemos Tenés el una, acta, no hay conti- no tenés una ¿eh? contingencia grave. No está formalizada tu decisión de no distribuir y es una contingencia. La administración te puede presumir como distribución de utilidades. Ah, híjole. Acá hay muchas consultas sobre si no se hizo el protocolo y en el decreto del IDU habla de la presunción del IDU. Entonces tenemos que ver nomás ya antes de que nos controlen, porque hace 2 años tuve un caso donde una colega me preguntó de una SRL que la administración le pidió el motivo y también el protocolo y no tenía, entonces le obligó directamente a pagar y tuvo que pagar Claro. porque estaba bloqueado el RUT. Entonces, eh, tenemos que, si no hicimos bien, hacerlo ahora, porque realmente sí, 5 años para atrás, vamos a decir, o 6 ya en el 2020 que hay varios controles. Así que Así mismo. gracias, profe José. No quiero Sí, robarte más. acá, Acá hay sí, algunas para preguntas. terminar, nomás, tengo unos minutos Sí. todavía porque sí, tengo Ah, que ir a bueno, buscarla. bueno. Por eso más, también le dije a Súper. la profe para cortar a las 8:30, Sí, porque por tengo un eso. compromiso. Pero antes sí quiero terminar un poco acá con algunas consultas. ¿Qué pasa si no protocolicé mi acta de enviar reserva facultativa? Como dijimos, la contingencia es grave ahí porque se puede tomar como una presunción de distribución de utilidades porque no está formalizada la decisión como te pide la ley. Y en caso, acá hay otro tema también, ¿verdad? ¿Qué pasa que cuando distribuí las utilidades en mi acta de reunión, tengo que protocolizar igual? Ahí no. Si vos tenés una utilidad 100, estamos hablando ya después de pagar el impuesto a la renta, ¿verdad? Después de tu reserva legal, todo. Tu utilidad es 100 y vos distribuiste 100. Entonces, con un acta simple ya está solucionada la cuestión. No hace falta que protocolices. ¿Por qué? Porque pagaste todo lo que tenía que haber pagado. Más que lo que pagaste, no puedes pagar. Entonces, ya pagaste, no hay problema. ¿Ok? Ahí no hay protocolización.
Y hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si tengo libro de reunión rubricado? Y está bien, si tenés, entiendo que sos una SRL, ¿verdad? Y vas a usar ese libro, ¿verdad? Y si no tenés, tampoco es un problema, ¿verdad? Porque la SRL no tiene la obligación de tener libro de reunión rubricado. Entonces, no es un inconveniente. Ahora, la cuestión es, no es lo tanto el libro rubricado. El tema es protocolización de la reunión que decidió un destino diferente a la distribución. ¿Ok? Que Eso hace es diferente. que hace la escribana, profe, porque Exacto. O sea, creo que se protocolización está quiere decir escribano confundiendo. público. Sí. Exactamente. Este, No es lo mismo un protocolo, un escribano público de una hoja rubricada. Yo la hoja rubricada que saco, por ejemplo, de la Dirección General de Registros Públicos, yo saqué hace un año, tengo todavía mis hojas, no hay forma de certificar la fecha de lo que yo voy poniendo ahí. Yo puedo poner cualquier fecha que yo quiera ahí, ¿verdad? La única forma de certificar para una SRL la fecha es poner protocolo. Por eso que te pide la ley, el protocolo. ¿Ok? Dice, podemos ver, analizar el momento por separado. Sí, 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 así mismo. Yo creo que este tema de hecho que da para hablar mucho más, ¿verdad? Hay iPhone de Ana quiere hablar, parece. Vamos a escucharle antes a Ana Sí. si está. Sí, sí, yo tengo un caso de que envié reservas facultativas, no protocolicé mi acta, pero sí ya capitalicé. ¿Qué pasa? O Ah, sea, ok, la súper. escribana a mí no me pidió ningún acta protocolizada, solamente el acta común. Ok. ¿Y dentro del año que llevaste a reserva facultativa hiciste la capitalización o fue ya después? Sí, dentro de los 12 meses. Ah, sí, eso es defendible, eso es defendible. Porque dentro del periodo que dice la ley para la capitalización y de lo que es la generación de la utilidad mismo, el momento de que se reconoce el pago, el no pago del IDU, ¿verdad? Que sería abril, en este caso, y si capitalizaste es defendible. Igual no está 100% limpio el camino, ¿verdad? Porque el camino tenía que haber sido reserva facultativa, protocolo y después... en este caso, decisión de capitalización y después otro protocolo otra vez, ¿verdad? Pero entiendo que es más defendible tu caso, ¿verdad? Porque sí, entiendo que ahí tiene que haber habido dos protocolos, porque son dos reuniones diferentes. La primera reunión decidió reserva facultativa y la siguiente reunión decidió capitalización. Para la SRL, el tema de las reuniones es menos protocolar que una sociedad anónima. Básicamente, cualquier día se puede tener una reunión sin necesidad de convocatoria, si están todos y todos firman, ¿verdad? Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Diferente para una sociedad anónima que sí tiene el protocolo de la convocatoria. Mucho más. Bueno, eh, Buenas, yo tengo una consulta si es que se puede. sí, Alex, te escuchamos. Sí, con relación a las utilidades y el acta en la forma de distribuir. ¿Qué pasa si yo tengo cuatro socios, ¿verdad? Con un nivel de participación diferente, pero yo solamente quiero distribuirle a dos socios y a los otros dos socios no le quiero distribuir todavía y quiero enviar a reserva facultativa o darle otra utilidad a ese resultado? Eso tenemos que especificar exactamente en el acta o no es válido hacer de esa forma. No podés hacer de esa forma. Cuando vos decidís distribuir a todos en proporción a lo que le corresponda. En todo caso, sí, porque sí, ya muchas veces han preguntado en eso, ¿verdad? Y la alternativa en realidad es distribuir y después eso que esa persona recibió después de pagar el IDU, que capitalice, ¿verdad? Que haga un aporte. Eso se puede, ¿verdad? Pero no podés, por ejemplo, distribuirle a uno nomás y no a otro no está permitido, vamos a decir, por nuestra legislación y tampoco la práctica normal, la costumbre, nada, no hay forma de llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, si lo que la persona quiere es capitalizar su parte, como le digo, el camino es primeramente recibirlo, pagar el IVA y después volver a capitalizar. Muchísimas gracias, clarísimo. No, dale, dale. Gracias, Bueno, genial. gracias, profe José. Si por ahí hay alguna consulta que no pudimos responder, el profe José también está en los grupos. Eh, quiero agradecer por el espacio también de compartir con nosotros hoy
La clase va a estar en el canal de YouTube. Voy a pasar mañana en el grupo también. Así que gracias y espero que no sea la, la única vez que podamos compartir este No, por espacio favor. con los colegas. Así que gracias, A la José, orden, a la todos orden. los colegas. Y vamos a ir seguramente ayudándonos en los grupos también. Así que gracias y no sé, profe, si tenés algún aporte más para despedirnos y gracias a Eh, todos los colegas. sí, no, nada. Voy a compartirte como para que puedas enviarle a ellos. Tengo un modelo pro forma que les puede llegar a servir para lo que son sociedades. Y por ahí, si necesitan un poco más de apoyo, tienen mi número y ahí les podemos estar ayudando, ¿verdad? Pero por lo menos un modelo para que puedan trabajar, les voy a estar enviando al profe para que les pueda compartir a todos, ¿sí? Gracias, gracias y esperemos que hagamos un taller más adelante de SA y SRL. Bueno, gracias, gracias y buenas noches a todos. Gracias, que pasen buenas noches. Bye, bye. Gracias, profe. Chao, chao.